Forsua. 5 factores de éxito para la implementación de FSPCA. Vamos a dar un contexto acerca de los controles preventivos. Tenemos la Ley de Inocuidad de los Estados Unidos o la Food Safety Modernization Act, que fue publicado en el 2011 y que tiene 8 módulos básicos de cumplimiento, los cuales fueron entrando en vigencia en diferentes momentos y de los cuales los controles preventivos para alimentos de consumo humano es uno de esos módulos. Tenemos este módulo de los controles preventivos para alimentos de consumo humano, entró en vigencia alrededor del 2017 por parte de la industria. Tenemos un módulo equivalente que son los controles preventivos para los alimentos de consumo animal. Otro módulo que también es muy relevante para los productores de alimentos en México, que son el módulo de la Produce Safety Rule, que tiene que ver con la producción inocua de frutos y vegetales que serán consumidos frescos en Estados Unidos. Un módulo también que es muy relevante que tiene que ver con el programa de verificación de proveedores extranjeros, que si bien este programa de verificación de proveedores extranjeros es dirigido hacia los importadores de alimentos en Estados Unidos, este es un mecanismo, estrategia que la FDA encontró que es muy efectivo para empujar a los productores en países diferentes de Estados Unidos a darle cumplimiento a la ley y a los lineamientos de inocuidad que están establecidos en la Ley de Inocuidad, en la Food Safety Modernization Act. Entonces, a través de este programa de verificación de proveedores extranjeros, los importadores de los alimentos en Estados Unidos tienen que llevar a cabo actividades de verificación para asegurar que sus proveedores en México o en cualquier otra parte del mundo tengan cumplimiento con los aspectos regulatorios de la Ley de Inocuidad. Ha sido una excelente manera que la FDA encontró para empujar a que los proveedores fuera del mercado estadounidense también se alinearan con el cumplimiento de la Ley de Inocuidad. Tenemos otros módulos adicionales que tienen que ver con la defensa alimentaria, la ley de bioterrorismo, que tiene que ver con una adulteración intencional por parte de algún agente, ente o persona malintencionada con ganas de provocar algún daño, enfermedad a la población y provocar pánico. Entonces también aquí hay un módulo correspondiente a estas estrategias de mitigación de la defensa alimentaria. Tenemos también un módulo que corresponde al transporte sanitario de los alimentos hacia Estados Unidos, que tendría que ver con la transportación terrestre, marina o aérea, y donde las compañías que usualmente prestan ese servicio, que son subcontratadas por el cliente, son subcontratadas por la empresa que va a llevar a cabo la exportación, también tendrían que observar que tuvieran cumplimiento estas empresas que están dedicadas a la transportación de los alimentos a Estados Unidos. Viene un programa también de acreditación de auditores, de organismos de certificación, con fin de darle cumplimiento a otro módulo más de la ley, que es un programa voluntario de importador calificado. A través de este programa voluntario de importador calificado, lo que se pretende es la certificación de plantas en diferentes partes del mundo a solicitud del importador. Empresas como Costco han estado interesadas en certificar a sus proveedores y agilizar los procesos de ingreso de los alimentos hacia los Estados Unidos, una vez que se tiene esta certificación previamente otorgada, una vez que estas empresas importadoras se han adherido a este programa voluntario de importador calificado. Con esta ley de modernidad de los Estados Unidos se pretende tener alcance sobre todos los eslabones dentro de la cadena de suministros de alimentos, desde la producción en campo, la producción en granjas, en establos, producción ya de alimentos procesados, la distribución, el transporte, la logística, la ley de trazabilidad de los Estados Unidos, y que tiene alcance a diferentes productos agrícolas y productos procesados como los quesos. Los productores de estos alimentos tienen que cumplir con los lineamientos. Conviene darle una revisión a la Food Traceability List para ver si alguno de los alimentos que ustedes están procesando en sus empresas o son productores desde campo, tienen que darle cumplimiento a esta ley de trazabilidad. Este esquema lo estamos tomando del manual de participante de los controles preventivos, del curso oficial de la Alianza de Controles Preventivos, y nos habla acerca de los elementos, acerca de cómo elaborar un plan de inocuidad. Tenemos en primera instancia un sistema de inocuidad, que es la parte aplicada del plan. Tenemos para ello que prepararnos elaborando un plan. Este plan va a incluir diferentes elementos. La parte detonante o la parte que da inicio a nuestro plan es el análisis de peligros. Este análisis de peligros nos permitirá identificar los peligros potenciales para los cuales tenemos que vincular o asociar un control preventivo.
En cuanto a los controles preventivos, tenemos 4 tipos de controles preventivos. Tenemos los controles preventivos de proceso. Aquí se incluyen también los puntos críticos de control que solemos manejar en el plan HACCP. Tenemos además los controles preventivos de saneamiento, los controles preventivos de alergenos y los controles preventivos de la cadena de suministros. Si tenemos en nuestro análisis de peligros determinado que se requiere al menos un control preventivo, estamos obligados a desarrollar un plan de retiro de mercado. Y tenemos aquí una parte muy, muy importante que es las buenas prácticas de manufactura y los programas por requisitos que no están formalmente incluidos en el plan de inocuidad. Sin embargo, es la base, el sustento, los fundamentos, los pilares de nuestro sistema de gestión de inocuidad y que previo a cualquier trabajo que vayamos a realizar, tenemos que asegurar que tengamos un debido cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y los programas por requisitos. Esta es la parte inicial que tenemos que trabajar sobre ella, en asegurar que estos programas por requisitos y buenas prácticas de manufactura sean lo suficientemente efectivos, están debidamente documentados, estén verificados para, una vez que se tienen estos cimientos, estas bases, podamos construir lo que viene a continuación, el plan de inocuidad con su detonante que es el análisis de peligros. También tenemos algunos elementos de apoyo que son los procedimientos correspondientes al monitoreo, a las acciones correctivas y a la verificación, además de la documentación del plan. Una vez que estos documentos se tienen elaborados, pues la idea es la implementación. Para la implementación, pues el resultante es el sistema de gestión de inocuidad. Este sería la implementación, ya llevarlo a la parte aplicada, a la parte práctica, sería el sistema de gestión, mientras que la parte documental, pues será el plan de inocuidad. La metodología HACCP o el plan HACCP es una estrategia preventiva de inocuidad que consiste en esta metodología sistemática para la identificación y evaluación de los peligros asociados a un producto o proceso y los controles que se pueden establecer para disminuir, eliminar o reducir significativamente esos peligros. Es una metodología que ya desde los años 60 se desarrolló y que se implementó de manera amplia en la industria de alimentos a partir de los 70 con los reglamentos de inocuidad para los alimentos enlatados envasados asépticamente y para otras categorías de alimentos que siguen siendo de cumplimiento obligatorio el desarrollo de un plan HACCP, como es el caso de los planes HACCP para mariscos, de los planes HACCP para la elaboración de jugos pasteurizados o el plan HACCP requerido por la USDA para alimentos como el pollo o la carne cruda. La metodología HACCP sigue siendo necesaria, sigue siendo indispensable darle cumplimiento, especialmente si se está en un esquema de certificación reconocido por la GFCI, por la Global Food Safety Initiative. Algunos de los esquemas de SQF, BRC, FSC 22000 y FS requieren la elaboración de un plan HACCP, además del cumplimiento de la parte regulatoria para los países destino. Sigue siendo necesario trabajar en nuestro plan HACCP, independientemente que tengamos que elaborar nuestro plan de inocuidad. La idea es armonizar ahora sí estos planes para que no tengamos que hacer un retrabajo y podamos darle cumplimiento tanto a los requerimientos de la elaboración del plan HACCP como a los requerimientos de la elaboración del plan de inocuidad para los controles preventivos, si es que nuestra empresa está realizando exportación a los Estados Unidos. Estos controles preventivos, una parte muy importante es que están basados en el riesgo. El momento de la implementación de los controles preventivos ya a nivel más extendido en Estados Unidos vino con la publicación también de la ISO 9001, donde se habla del enfoque basado en procesos y del enfoque basado en riesgos. También los controles preventivos ya toman en cuenta este aspecto de que están basados en riesgos, no en algo que ya ocurrió, sino en algo que puede ocurrir y donde se evalúa la probabilidad y severidad en ausencia de un control. Entonces, estos controles preventivos están diseñados para minimizar el riesgo que peligros potenciales asociados al alimento o el proceso pudieran causar alguna enfermedad o daño si estuvieran presentes en el alimento. Sabemos bien que tenemos peligros potenciales de tipo químico, de tipo físico o de tipo biológico. Y que las empresas que están obligadas a darle cumplimiento a esos controles preventivos, bueno, son aquellas que fabrican, procesan, elaboran, envasan alimentos que son dirigidos al consumo en Estados Unidos. Tienen que darle cumplimiento a los controles preventivos, a menos que esté en alguna de las categorías como los temas del HACCP de mariscos o el HACCP de jugos. Comparativo entre las diferencias que existen entre el plan de inocuidad y el plan HACCP.
Si bien tienen muchas similitudes, no son idénticos y no podemos simplemente transferir nuestro plan HACCP para que ahora sea nuestro plan de inocuidad. Tenemos que tomar en cuenta estas diferencias de las cuales vamos a hablar a continuación. En el caso de los controles preventivos, tenemos una primera fase de desarrollo de los controles preventivos, que es el análisis de peligros, la cual coincide también con el plan HACCP, donde se hace la identificación de los peligros físicos, químicos o biológicos. Sin embargo, en el plan de inocuidad también se consideran 2 peligros radiológicos que son categorizados o considerados como un peligro químico. Y también se consideran los peligros introducidos a través de una adulteración económicamente motivada, lo cual no se solía manejar a través de un plan HACCP. Tanto peligros radiológicos como la posible adulteración económicamente motivada también son considerados en la elaboración de un plan de inocuidad. En el caso de la adulteración económicamente motivada, siempre y cuando esa adulteración tenga un historial o una implicación referente a la inocuidad, pudiera ser que esa adulteración no necesariamente implicara un aspecto que pusiera en riesgo la inocuidad del alimento, y en ese caso pues no tendríamos que incluirlo en nuestro plan de inocuidad. Lo manejaríamos por separado en nuestro plan de fraude alimentario, pero si esa adulteración que se está llevando a cabo a través de la sustitución o la dilución o alguno de las muchas formas que existen de llevar a cabo la adulteración, entonces en ese caso sí tendríamos que considerar estos peligros dentro de nuestro análisis. Usualmente son considerados como peligros químicos, aunque pudiera haber también peligros biológicos que se estuvieran introduciendo a través de estas actividades malintencionadas. En la segunda fase del desarrollo de los controles preventivos tenemos la determinación de los controles preventivos. En el caso de nuestro plan HACCP, tiene 7 principios. El segundo principio es precisamente determinar los puntos críticos de control. Y esta es la primera diferencia sustancial entre el plan HACCP y los controles preventivos. En el plan HACCP, en el segundo principio, determinamos únicamente los puntos críticos de control, mientras que en los controles preventivos determinamos controles preventivos. ¿Cuál es el motivo? Bueno, que en el plan de inocuidad se está incrementando el alcance y la prioridad que tienen ciertos programas que solían ser programas por requisitos bajo algunos escenarios y bajo algunas consideraciones. Por ejemplo, hemos mencionado el control de alergenos, el control de la cadena de suministros, el control de saneamiento como controles preventivos, que solían ser abordados en el plan HACCP a través de los programas por requisitos. Sin embargo, a lo largo de la investigación que realizó la FDA y el desarrollo que llevó a cabo para los controles preventivos, se percataron que esos controles tienen tal relevancia y tal importancia dentro del sistema de gestión de inocuidad que en ocasiones se le restaba importancia o se le subestimaba, digámoslo así, en cuanto a la gran prioridad que tienen. No se le daba la debida atención a esos controles, y es por ello que la FDA decidió subir de categoría o subir de importancia a esos controles por el tipo de peligros que controla ese tipo de controles. Entonces es la razón por la que la FDA subió de categoría o de nivel de importancia, de prioridad de esos controles, incrementó al alcance de lo que solía ser el segundo principio del plan HACCP, donde solamente hacíamos la determinación del punto crítico de control. Ahora hacemos la determinación de los controles preventivos, de los 4 tipos que hemos mencionado, porque además de los puntos críticos de control, tenemos controles preventivos de proceso, como puede ser aspectos como la formulación de un producto, la cadena de frío, que pudieran llegar a tener tanta relevancia en la inocuidad del alimento que pudiéramos llegar a considerarlos como controles preventivos de proceso, incluyendo además los tradicionales puntos críticos de control. En la tercera fase del desarrollo de los controles preventivos también tenemos diferencias sustanciales que ahora no vamos a manejar únicamente límites críticos, que esos límites críticos estaban referidos a los puntos críticos de control en el tercer principio del plan HACCP. Ahora vamos a manejar parámetros y valores, porque estos parámetros y valores van a abordar los controles preventivos, que puede ser una documentación, una verificación, una auditoría con respecto a mi cadena de suministros. No es propiamente un punto crítico de control que esté establecido en mi proceso para la eliminación del peligro. Es un control preventivo que nuestra empresa debe de llevar a cabo si es que el peligro lo va a controlar el proveedor. No entra en esa definición de punto crítico de control, pero sí lo podemos manejar a través de un parámetro valor. O pudiera ser el caso de los alergenos, que los alergenos, una cuestión muy importante es el tema del prevenir el contacto cruzado en la planta de proceso, y pues hay una serie de actividades que tenemos que llevar a cabo para prevenir ese contacto cruzado en la planta.
y evitar que haya alergenos no declarados. También otro aspecto importante es el evitar que haya alergenos no declarados en la etiqueta. Un correcto etiquetado del alimento es fundamental para informar a los consumidores de la presencia del alergeno en la formulación del producto. Básicamente eso lo controlamos a través de parámetros y valores, o un saneamiento mismo, que hacemos una liberación a través de una inspección visual, toma de muestras para ATP o para pruebas específicas para alergenos. Estos tipos de pruebas que estamos realizando no están realmente dirigidas a hacer un punto crítico de control, sino que son parámetros o valores que vamos a estar monitoreando a lo largo del proceso y que nos ayudarán a saber si el control preventivo está resultando efectivo para minimizar, eliminar o reducir el peligro potencial identificado. La cuarta fase para el desarrollo de los controles preventivos coincide con el cuarto principio del Plan HACCP, solamente que nuevamente aquí su alcance se incrementa. En el caso del monitoreo, pues está referido a los 4 tipos de controles preventivos, mientras que el monitoreo o vigilancia del Plan HACCP estaba dirigido únicamente a los puntos críticos de control. En la quinta fase del desarrollo de los controles preventivos tenemos las acciones correctivas y se incrementa o se le da ahora un alcance un poquito mayor, introduciendo la posibilidad de llevar a cabo correcciones. Recordemos que las correcciones ocurren cuando llevamos a cabo una actividad de contención, de simplemente atender una causa puntual dentro del proceso, una desviación que estamos detectando, llevamos a cabo una corrección sin hacer una investigación causa-raíz del problema, sin proponer soluciones que prevengan la recurrencia del problema. En algunos aspectos puntuales donde se detecta alguna desviación, por ejemplo, fallas en el etiquetado que son detectadas a través de nuestras inspecciones en planta, puede ser susceptible el producto simplemente de sustituir la etiqueta por la etiqueta correcta para informar al consumidor de la presencia de los alergenos en la formulación. O bien, si una línea de proceso se encuentra sucia, no debiera ser liberada, bueno, pues podemos pedirle a la cuadrilla de saneamiento que lleve a cabo nuevamente la limpieza en la línea sin necesidad de llevar a cabo una acción correctiva. Siempre y cuando estas desviaciones sean de tipo puntual, no sean repetitivas, no sean sistemáticas. Si fuera el caso, ahí sí nos obligaría a llevar a cabo acciones correctivas debido a la naturaleza de estas repeticiones reiteradas. La siguiente fase de desarrollo de los controles preventivos tenemos la etapa de verificación, que se incluye también la validación, si es que hay algún control de proceso que lo requiera. En el caso del Plan HACCP estaba únicamente referida para los controles de proceso, para los puntos críticos de control, pero en el caso de la verificación, pues nuevamente su alcance es mayor. Se hace la verificación de todos los controles preventivos, si es que los hay, incluyendo la validación para los controles de proceso. Estos controles de proceso pueden ser las etapas letales en el proceso que nos ayuden a la eliminación de los peligros, como puede ser una cocción, una pasteurización, la irradiación, un tratamiento a alta presión. Serían típicos controles de proceso y puntos críticos de control que requerirían validarse. También se puede llevar a cabo verificación acerca de los proveedores, y esta es requerida cuando el proveedor controla el peligro desde su proceso. Es importante que quede documentado por escrito quién va a controlar el peligro. No debemos de asumir por default que el proveedor va a controlar un determinado peligro. En una planta procesadora de quesos, la pregunta era si esta leche en polvo debiera ser sometida a un control preventivo de la cadena de suministros, debido a que básicamente en la planta pues no había mayor preparación o no había una pasteurización de la leche reconstituida a partir de la leche en polvo. Y la pregunta es, ¿existe un peligro potencial? Tenemos salmonela, tenemos algunos otros patógenos que pueden venir asociados a la leche en polvo, que aún con la baja actividad de agua que tiene la leche en polvo per se, pueden sobrevivir, y una vez reconstituida la leche puede representar un riesgo de que haya multiplicación de los patógenos. En esta etapa de este proceso de la fabricación de los quesos no se estaba sometiendo también a pasteurización esa leche reconstituida. Lo que se esperaría es o que hubiera un control preventivo de cadena de suministros donde el proveedor asegurara la eliminación del peligro, o bien que se tuviera un control interno para el control de ese peligro de forma interna. Hay una serie de escenarios que tenemos que analizar acá a través de nuestro análisis de peligros, precisamente para determinar quién es quien va a llevar a cabo el control de esos peligros en la cadena de suministros. Tenemos la parte de los registros y la documentación, que coinciden con el séptimo principio del Plan HACCP, solamente que nuevamente acá se incrementa el alcance de estos registros, abarcando todo lo que tiene que ver los registros acerca de los controles preventivos. Básicamente procedimientos, las actividades y procedimientos de monitoreo, de vigilancia, de verificación, de acciones correctivas,
que deben de estar documentados y que nos servirán como evidencia para demostrar el cumplimiento que tengamos referente a nuestro plan de inocuidad. Otro punto que se incluye también en nuestro plan de inocuidad, en el desarrollo de los controles preventivos, es la elaboración de un plan de retiro de mercado, el cual no era obligatorio en la metodología del desarrollo de nuestro plan HACCP. En este caso, si tenemos al menos un control preventivo establecido en nuestro análisis de peligros, tenemos que trabajar en consecuencia en desarrollar un plan de retiro de mercado, que solía ser también un programa prerequisito en los esquemas de certificación principalmente. Es requerido cuando un peligro identificado requiere un control preventivo. Esta tabla, pues, es una tabla comparativa que nos ayuda a distinguir las diferencias entre el plan HACCP y el desarrollo de los controles preventivos. El HACCP es una metodología centrada en el proceso que está fundamentada o que tiene como propósito la determinación de los puntos críticos de control, así como llegábamos a esta determinación de que una cocción, una pasteurización, la irradiación, los procesos de alta presión eran un punto crítico de control, o bien la detección de los metales en la etapa final en nuestra línea de proceso, que lo siguen siendo y siguen teniendo relevancia, por supuesto, y siguen siendo fundamentales que los podamos identificar a través del análisis de peligros. Y ahora son puntos críticos de control, pero entran en esta categoría de controles de proceso. Mientras que los controles preventivos están basados en el riesgo y en la prevención del peligro. Entonces, aquí es fundamental desarrollar estas competencias para poder evaluar los riesgos asociados a los peligros potenciales que pueden existir en nuestro proceso. Y para ello, pues, se requiere una visión muy holística de lo que ocurre en nuestra planta, de las prácticas, de los procesos, de las instalaciones, de la gente que colabora en nuestra planta, de la forma de hacer las cosas, de la forma de tomar decisiones. Hay un puño de cosas que en este tema de esta evaluación basada en riesgos adquieren mucha relevancia, desde compras, tuvo dificultad ahora para conseguir un proveedor o le aumentaron sustancialmente el precio del proveedor aprobado y vamos a tomar un proveedor alternativo sin haber sido sometido a un procedimiento de aprobación. Una situación de este tipo puede implicar un riesgo asociado que debiéramos estar al tanto para poder implementar los controles necesarios, no simplemente llevar a cabo los cambios sin haber comunicado y sin haber comentado estos aspectos con los equipos correspondientes, porque estamos introduciendo nuevos riesgos que pudieran no estar controlados a través de nuestro plan de inocuidad. Aunque aquí hemos estado hablando del plan de inocuidad en singular, al igual que en el HACCP, podemos tener más de un plan de inocuidad que debamos de desarrollar en nuestra instalación, en nuestra planta. Todo va a depender de los productos, procesos que estemos fabricando en nuestra instalación, en nuestra fábrica. Si esos productos, procesos se pueden agrupar dependiendo a que tengan peligros potenciales similares o que el peligro sea controlado a través de procesos equivalentes o similares, podríamos agruparlos por familias. Sin embargo, hay plantas donde se manejan una diversidad de productos, procesos que no nos permite agruparlos. Entonces, tenemos que manejar más de un plan de inocuidad dependiendo de la naturaleza de esos productos, procesos. El caso del plan HACCP sigue siendo de cumplimiento obligatorio en el caso de empresas que estén exportando jugos pasteurizados, que estén exportando pescados y mariscos, o bien productos cárnicos, carne bovino o de pollo, hacia los Estados Unidos. Al igual que las empresas domésticas en Estados Unidos tienen que seguir dando cumplimiento a esta regulación y están exentos del cumplimiento de los controles preventivos. Aquí está el esquema que hemos venido platicando ya anticipadamente acerca del desarrollo de la metodología del plan HACCP. Hay 5 pasos preliminares que vienen desde la integración del equipo HACCP, la descripción del producto, de las características relevantes en cuanto a inocuidad, como pueden ser la actividad de agua, el pH, si se maneja alguna atmósfera modificada en el empaque, la parte de la acidez, conservadores en la formulación, uso de bacteriocinas, en fin, una serie de aspectos que tenemos que describir en el producto, a qué consumidor está dirigido ese producto, cuál es la forma de distribución, las condiciones, si se va a requerir alguna cadena de frío, si va a ser en congelación, la vida de anaquel estimada del producto, una serie de aspectos que tenemos que describir en estos pasos preliminares, incluyendo el desarrollo del diagrama de flujo y la verificación del diagrama de flujo en piso. En controles preventivos también manejamos 5 pasos preliminares, solamente que en este caso se incorporan 2 valiosas herramientas.
Una de estas herramientas es la descripción de la empresa. Aquí se habla de una forma general acerca de aspectos de prerequisitos, buenas prácticas, aspectos incluso de tamaño de la empresa, cuántos trabajadores o colaboradores están en la empresa, cuántas líneas de producción se tienen, los turnos de trabajo, aspectos importantes para dar un contexto acerca de lo que ocurre en nuestra instalación, en nuestra fábrica, en nuestros procesos. Otra herramienta también muy valiosa que se ha incorporado es la descripción del proceso. En esta descripción del proceso podemos ser mucho más amplios y detallados en lo que ocurre en cada etapa del proceso. Lo vamos a hacer una descripción por escrito acerca de lo que está ocurriendo en estas etapas. El diagrama de flujo, si bien tiene mucho valor, la misma limitación que tiene la herramienta no nos permite conocer demasiado detalle de lo que pasa en cada etapa. A diferencia de hacer una descripción detallada de lo que ocurre en cada etapa del proceso, lo cual se está introduciendo a través de controles preventivos. Aquí ya hay 5 pasos preliminares que previamente debió haber trabajado el equipo HACCP en este caso. Empezamos con los 7 principios, desde el análisis de peligros, la determinación de los puntos críticos de control, el establecimiento de los límites críticos, que deben ser límites críticos validados, las actividades o procedimientos de monitoreo y vigilancia, el llevar a cabo acciones correctivas en caso de desviaciones en el punto crítico de control, y los procedimientos correspondientes a la verificación y la documentación y registros correspondientes, y que sigue siendo vigente para el tema de certificaciones de GFSI. Sigue siendo necesario, indispensable el trabajar sobre nuestro plan HACCP. En el caso de los controles preventivos, son requeridos en caso de que la empresa esté exportando el alimento a Estados Unidos o que tenga la intención de llevarlo a cabo. Entonces, en este caso, las fases es la parte de iniciar también con el análisis de peligros, el determinar los controles preventivos de los 4 tipos que hemos venido mencionando, los controles preventivos de proceso, que incluyen a su vez los puntos críticos de control, los controles preventivos de alergenos, de saneamiento y de la cadena de suministros. En la tercera fase de desarrollo tenemos el establecimiento de parámetros y valores. En la cuarta fase, el establecer monitoreo que vamos a llevar a cabo sobre estos parámetros y valores. Y en la quinta fase, el desarrollar procedimientos para acciones correctivas o correcciones, además de nuestros procedimientos para la verificación y la documentación de nuestros controles preventivos. Todo esto es de tipo obligatorio si es que estamos llevando a cabo la exportación de alimentos procesados a los Estados Unidos. No entra en este alcance los alimentos producidos en campo como frutos y vegetales si es que no están sometidos a ningún procesamiento. Cuartos fríos, algunos empaques donde se reciben frutos vegetales, están obligados también a darle cumplimiento a los controles preventivos. Hay que leer con detalle cuáles son las excepciones o cuáles son los requisitos modificados que nos podrían aplicar para controles preventivos, pero los cuartos fríos, los coolers famosos que reciben fruta desde campo, ellos sí están obligados a darle cumplimiento a controles preventivos de forma obligatoria. Tenemos aquí nuevamente la comparativa, etapa contra etapa, donde se encuentran las diferencias sustanciales en la determinación de los controles preventivos con respecto a puntos críticos de control, en el segundo principio del HACCP con respecto a la segunda fase de desarrollo de los controles preventivos, que no vamos a manejar únicamente límites críticos validados, sino que ahora tenemos la necesidad de establecer parámetros o valores y que ahora vamos a manejar correcciones adicionalmente a las acciones correctivas si es que es apropiado. La verificación, que ahora es sobre los controles preventivos y no únicamente sobre los puntos críticos de control, y los registros y documentación. Con estos esquemas queda mucho más claro las diferencias entre el plan HACCP y los controles preventivos. En el caso del plan HACCP están las regulaciones establecidas en el Códex Alimentario, en los principios de inocuidad del Códex Alimentario, y en el caso de Estados Unidos, en el NACMSF, están las directrices y lineamientos para el desarrollo de los planes HACCP. La USDA también maneja sus propios documentos de apoyo para llevar a cabo el desarrollo de los planes HACCP. ¿Por qué de esta necesidad de trabajar en los controles preventivos? Semana con semana tenemos reportes, ya sea de brotes de enfermedad, ya sea de retiros de productos de mercado debido a situaciones de inocuidad cuestionable o que ya hubo afectación a la salud de los consumidores. Vamos a revisar algunos pocos casos relacionados a eventos que se presentaron. Por ejemplo, el 28 de septiembre, donde 3 personas han fallecido y más de 60 han enfermado en un brote de listeriosis en Italia. En este caso, el Ministerio de Salud dijo que ha habido un aumento en los casos de listeriosis en diversas regiones,
debido a contaminación por Listeria monocytogenes. Las investigaciones han revelado una conexión entre algunos de los pacientes y la presencia de Listeria monocytogenes elaboradas con carne de ave producidos en una granja en Italia. Básicamente salchichas son los productos contaminados. La compañía retiró una cantidad de lotes de producto por la detección de Listeria en sus productos entre fechas del 30 de noviembre del 2022 y el 12 de septiembre. Como lo ven aquí, pues son varios meses que la compañía tuvo que llevar a cabo el retiro de productos a consecuencia de este brote de enfermedad. Las salchichas de pollo y pavo con queso fueron distribuidas a 30 países, principalmente en Europa. Tenemos esta situación también que es sumamente retadora. La globalización en la cadena de suministros de los alimentos puede tener estas implicaciones donde el alimento pues llegue a una cantidad muy grande de países en el mundo, en diferentes continentes, lo cual hace mucho más retador nuestros sistemas de inocuidad, nuestros planes de retiro de mercado en consecuencia de que ocurra una situación elemental como esta que estamos observando de la contaminación de las salchichas con Listeria. Entonces son eventos que semana con semana se reportan y donde, bueno, vemos que hay grandes retos para la industria alimentaria en cuanto a la producción de alimentos inocuos. Otro tema también relacionado con cárnicos fue este retiro que llevó a cabo esta compañía Berman Meat and Processing en Illinois, que está retirando cerca de 45,000 kilos de productos cárnicos listos para comer. Pudieran estar adulterados con Listeria monocytogenes, de acuerdo al Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, el FSIS. El problema se detectó a través de pruebas ambientales y de productos realizadas por la FSIS en la instalación de la fábrica, que identificaron a Listeria monocytogenes en el ambiente de proceso y en los productos elaborados en la instalación. La FSIS está preocupada de que algún producto todavía podría estar en refrigeradores o congeladores de los consumidores, y estos artículos se enviaron a tiendas minoristas, supermercados para su distribución en diferentes estados, y el retiro inició del 7 de julio y hasta el 9 de septiembre. Entonces tenemos agosto, septiembre, básicamente 2 meses de producción que hubo que realizar el retiro de estos productos de casi 44 toneladas de producto debido a este posible brote de contaminación con Listeria monocytogenes, que es un patógeno medioambiental. Es un patógeno que puede sobrevivir en nuestras instalaciones si es que se lo permitimos, y para lo cual, por ejemplo, los controles preventivos de saneamiento son fundamentales. Estos controles preventivos de saneamiento, el propósito que tienen es prevenir la recontaminación del producto a través del ambiente, a través de superficies en contacto con el producto, a través de herramientas, utensilios, la manipulación de los trabajadores antes de que el producto sea empacado. Si todo eso ocurre, es muy importante el considerar los controles preventivos de saneamiento. Sabemos que el saneamiento es importante prácticamente en cualquier área de nuestra empresa productora de alimentos. Sin embargo, adquiere particular relevancia en estos casos donde tenemos un alimento listo para comer que aún se encuentra expuesto al medio ambiente. Un caso más, la Listeria, bueno, fue la reina en esta semana de septiembre. Este fue un retiro de productos, en particular de queso crudo y pasteurizado, elaborado allá en Estados Unidos, porque los productos fabricados en esta empresa tienen el potencial de estar contaminados con Listeria monocytogenes. Los productos retirados se distribuyeron en mercados y tiendas de estos estados en Estados Unidos, y el retiro inició el 25 de agosto. Entonces vemos cómo productos embutidos, productos cárnicos, productos lácteos son muy susceptibles a la contaminación por diferentes patógenos, en lo particular el patógeno potencial para estas categorías de alimentos. Uno de ellos es la Listeria monocytogenes, no quiere decir que sea la única. Una de dos, debiéramos de tener los controles preventivos implementados en nuestro proceso, o bien ver si van a ser controlados a través de la cadena de suministros. Entonces, particularmente acá, riesgoso esto que está llevando a cabo esta empresa, donde maneja productos elaborados a partir de leche cruda y de leche pasteurizada, lo cual puede implicar un riesgo de contaminación cruzada en la instalación si es que no se tiene una debida zonificación en planta que evite esta posibilidad de contaminación cruzada. Tenemos un evento más. Este caso fue una contaminación con un peligro físico, productos de ensalada retirados del mercado en Canadá por contaminación con piezas plásticas. En este caso está retirando de mercado ensaladas que presentaron partículas o fragmentos de plástico en el producto, debido a que la Agencia Canadiense de Inocuidad detectó esta situación y empezaron con el retiro de estas ensaladas donde está presente las partículas plásticas. Un caso más de esta compañía. Este se presentó en Reino Unido
En el 13 de septiembre, Krispy Kreme ha sido multado con más de 200,000 libras, el equivalente a $235,000 en Inglaterra, después de haber encontrado una pieza de metal filoso en una dona. Ya después se vio que no nada más era una dona, sino que eran varias donas las que habían presentado partícula metálica. La empresa se declaró culpable de 3 delitos de higiene e inocuidad alimentaria en el mes de septiembre y ordenó pagar a la víctima la multa correspondiente, básicamente $250,000, el equivalente a $84,000 para cada una de las personas afectadas en esta demanda que sufrió la empresa. La persona reclamó originalmente a Krispy Kreme después de comprar el producto, solamente para que le dijeran que la contaminación era un trozo de papel o aluminio en el empaque. Sin embargo, la persona que reclamó cuestionó la afirmación y planteó su preocupación ante la entidad de inocuidad de Reino Unido, con lo cual pues escaló el problema. Lo que se pudo haber manejado de forma local con el consumidor, haciendo una investigación, tomando las cosas con seriedad. Aquí lamentablemente no tomaron esa seriedad de esta queja del consumidor. El problema escaló y pues se volvió mucho más grave y mucho más de impacto para la empresa. En este caso, Krispy Kreme admitió más tarde que había recibido otras 2 quejas similares y que había identificado daño en una pieza del equipo denominado Varimixer, pero no había aplicado controles para mitigar los peligros resultantes que condujeron a la presencia de los fragmentos metálicos en el producto. El hecho de que en el Varimixer sometieron los controles, en opinión del jurado, llevaron a la conclusión que no se cumplieron los niveles apropiados y un sistema de gestión de inocuidad adecuado en el proceso para proporcionar a los consumidores alimentos inocuos. Pues esto condujo a esta demanda que está enfrentando Krispy Kreme allá en Reino Unido. Ya se declaró aquí la sentencia y van a tener que hacer el pago de este monto a estos 3 consumidores afectados por la presencia de metales en las donas. Pues esto nada más para ejemplificar, ya sean peligros físicos, químicos o biológicos, la necesidad de tener un sistema de gestión que implique estos aspectos relevantes de controles que ayuden a minimizar, reducir o eliminar los peligros potenciales en el alimento. Y es por ello la importancia de esta herramienta que conocemos como el análisis de peligros. A través de esta herramienta, que es un proceso para la recopilación de información acerca de los peligros potenciales en los alimentos, que planeamos elaborar, importar y evaluar, debemos evaluar también la severidad y probabilidad de la presencia del peligro y del daño que pueden llegar a causar en ausencia de un control. Tenemos que determinar cuáles son esos peligros potenciales asociados al producto o proceso que vamos a fabricar. Tenemos 3 categorías principales: peligros biológicos, peligros químicos y peligros físicos. Varios casos donde la Listeria monocytogenes es un peligro biológico, donde se deben tener controles preventivos de saneamiento, controles preventivos de proceso, evidentemente. También hay una serie de controles que tenemos que llevar a cabo, por ejemplo, los controles preventivos de alergenos, que los alergenos alimentarios son considerados un peligro químico, o bien los peligros físicos, como pueden ser los fragmentos de plástico, metálicos, que platicábamos acerca de Krispy Kreme, que tenemos que identificar a través de esta herramienta del análisis de peligros. En el caso de los puntos críticos de control, que decíamos es el propósito de nuestro plan HACCP, es un punto, etapa o fase del proceso en el cual se puede aplicar un control y son esenciales para prevenir o eliminar un peligro a la inocuidad o reducir el peligro a un nivel aceptable. Entonces, esta etapa del proceso está diseñada, establecida, implementada específicamente para la eliminación del peligro. Por eso tenemos, por ejemplo, la pasteurización o la irradiación del alimento, donde no hay alguna mejora sustancial en cuanto a la calidad del alimento o en cuanto a algún atributo sensorial, organoléptico, nutrimental. El propósito básico de esa etapa del proceso es la eliminación del peligro. Esto es lo que nos ayuda a definir este punto crítico de control. Este punto, etapa o fase del proceso que nos ayuda al control del peligro. Usualmente es la última etapa donde puede llevarse a cabo el control de ese peligro y está específicamente diseñado para ese propósito. Decíamos también acerca de los patógenos ambientales, como lo hemos mencionado acerca de la listeria. Sin embargo, la listeria no es el único patógeno medioambiental de relevancia. También tenemos a la salmonela, que para el caso de un universo muy grande de productos alimenticios es muy relevante. Alimentos de baja actividad de agua, alimentos como frutos y vegetales, productos cárnicos. Es muy relevante la salmonela como patógeno medioambiental y estos patógenos ambientales son capaces de sobrevivir o persistir en el medio ambiente de proceso donde se está llevando a cabo la fabricación, empaque o manejo del alimento
de manera que el producto pudiera recontaminarse y provocar la enfermedad al consumidor si es que el alimento no es sometido a un tratamiento adicional para eliminar la presencia del patógeno ambiental. Y esto se vuelve particularmente relevante en los alimentos listos para comer. Los alimentos listos para comer, el fabricante del alimento asume toda la responsabilidad de eliminar los peligros asociados a ese alimento. Básicamente el consumidor lo va a adquirir en algún punto de venta y lo va a ingerir directamente sin haber sido sometido a algún proceso adicional. Consideramos que el productor de ese alimento es el responsable de la eliminación del peligro. Tenemos otros alimentos donde no hay una etapa letal en el proceso, como pueden ser frutos y vegetales. En este caso, estos alimentos obtenidos directamente desde campo, los controles son totalmente preventivos desde campo. Se debe de aplicar la Produce Safety Rule para el control de los peligros biológicos y otras acciones adicionales para el control de peligros físicos y químicos, porque en el caso de frutos y vegetales, cualquier peligro que venga acompañando el fruto y vegetal listo para comer no va a ser eliminado por el consumidor, porque no existe una etapa que implique esa eliminación. En este caso, pues son muy relevantes la prevención de los peligros, porque de lo contrario, no hay ninguna etapa posterior donde ocurriera la eliminación de esos peligros. Tenemos también la definición acerca del peligro que requiere de un control preventivo. Si bien puede haber peligros potenciales asociados, tenemos que determinar cuáles son significativos y cuáles se requiere un control preventivo en nuestro proceso, en nuestra operación. Peligro conocido, razonablemente previsible, para el cual una persona con el conocimiento del proceso, la manufactura, el empaque o el manejo de los alimentos inocuos establecería el llevar a cabo un control para minimizar significativamente o prevenir el peligro en el alimento o sus componentes. También elaboraría o implementaría los elementos de soporte, como son los procedimientos de monitoreo, de acciones correctivas y de verificación. Este peligro que requiere de un control preventivo lo identificamos a través de nuestro análisis de peligros. A través de este análisis de peligros sabemos que ese peligro viene asociado al alimento que vamos a procesar. Puede ser la salmonela en un alimento de baja actividad de agua, como el cacahuate, como las nueces, que es muy elevada la probabilidad de presencia de la salmonela en este tipo de alimentos, o el caso de la listeria en los alimentos listos para comer, en frutos y vegetales, donde también es muy relevante la listeria, o puede ser el Clostridium botulinum en un alimento enlatado, en un alimento con un tratamiento térmico y envasado asépticamente, donde se genera un vacío, ahí el Clostridium botulinum adquiere mucha relevancia, o puede ser el Staphylococcus aureus en la producción de quesos o de mariscos. Tenemos que hacer una investigación muy a profundidad, muy detallada, para poder identificar cuáles son los peligros que requieren de un control preventivo. Y si bien aquí se hace mención de una persona, la realidad es que tendríamos que decir que es un equipo, por eso la importancia de este equipo interdisciplinario, donde tenemos esta complementariedad de experiencias, de conocimientos, de profundidad en este conocimiento, para que cada integrante del equipo aporte y dé retroalimentación para poder llegar a un mejor análisis de peligros. El que una sola persona, por mucho conocimiento que tenga acerca de la inocuidad o la microbiología o alguna rama específica, la toxicidad de las sustancias químicas, no sería suficiente ese conocimiento para abarcar toda esta diversidad de situaciones que se pueden presentar, incluso conocimientos específicos en diferentes etapas del proceso. Gente que está directamente involucrada en granjas, en los establos, en los ranchos productores, que luego sirven como proveedores de las diferentes etapas en la cadena de procesamiento. Ellos aportan valiosa información que el equipo de inocuidad, en su caso, debiera de tomar para poder llevar a cabo la elaboración del plan de inocuidad, del análisis de peligros. Es por esto la importancia de este equipo interdisciplinario, complementario. También importante, usualmente en el equipo HACCP solíamos tener un equipo de 5 o 6 integrantes, lo cual era suficiente para la elaboración de nuestro plan HACCP. Usualmente participaba el área de producción, el área de calidad, inocuidad, almacenes, mantenimiento. Sin embargo, ahora con el plan de inocuidad es muy conveniente tener un equipo extendido. Si bien el equipo HACCP puede pasar a su vez a ser ahora el equipo de inocuidad para la elaboración del plan, ahora también conviene involucrar a muchas otras áreas que también tienen mucha participación en el desarrollo del plan de inocuidad, desde investigación y desarrollo, logística, compras, almacenes, ventas incluso, que tienen un involucramiento en ciertas etapas donde es valioso también que se tenga esta comunicación del equipo nuclear con el equipo extendido
para llegar a un plan de inocuidad más robusto, más efectivo, que controle los peligros potenciales. Tenemos también una definición más asociada a peligros. Este es un peligro físico, químico, biológico potencial que es conocido por estar o que tiene el potencial de estar asociado al producto o proceso. Por ejemplo, en el plan HACCP manejamos los peligros significativos. En el caso de los controles preventivos, manejamos este concepto del peligro potencial. Hay algún peligro biológico, algún peligro químico, algún peligro físico que pueda estar asociado a nuestro producto. En el caso de controles preventivos hemos mencionado incluso que los peligros radiológicos son considerados dentro de los peligros químicos y que, bueno, pues hay peligros claramente asociados a ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo la salmonela a la mantequilla de cacahuate, a los chocolates, la listeria a las nieves y productos lácteos. Hay peligros potenciales que tenemos que hacer una investigación detallada, el equipo de inocuidad, para poder determinar de mejor manera cuáles son esos peligros potenciales y luego determinar si se tratan de peligros que requieren de un control preventivo. Cuanto a los controles preventivos, son procedimientos, prácticas, procesos razonablemente adecuados y basados en el riesgo, que es una diferencia sustancial con respecto al plan HACCP, que en este caso tomamos este enfoque del análisis de peligros basado en riesgos, que una persona con el conocimiento de la fabricación, el proceso, el empacado o el manejo de los alimentos inocuos emplearía para minimizar significativamente o prevenir los peligros identificados a través del análisis, lo cual también es consistente con los conocimientos técnicos y científicos al momento de realizar el análisis. No necesariamente nuestro producto o proceso puede implicar el tener todos los controles preventivos implementados. Por ejemplo, en una planta procesadora donde no se manejan alergenos, puede ser que no sea necesario tener controles preventivos de alergenos porque no hay alergenos involucrados en alguna formulación o en alguno de los productos que se fabrican en la empresa. Si es el caso de que se tuviera el análisis de peligros, si se determina que hay alguna situación que pudiera implicar algún riesgo de contacto cruzado por alergenos, podrían implementarse programas prerequisitos para ese propósito, donde cuestiones como, por ejemplo, el personal, pudiéramos evitar que llevaran alimentos alergénicos a la instalación. Controlaría más a través de un programa prerequisitos más que de un control preventivo de alergenos. O bien en la prevención del contacto cruzado de alergenos en las etapas del proceso, especialmente si se maneja una línea compartida para alimentos con un cierto perfil de alergenos y otro tipo de alimentos con otro perfil de alergenos, pues ahí se requiere forzosamente un control preventivo de alergenos. No necesariamente nuestro plan de inocuidad tiene como resultado el que tengamos los 4 controles preventivos a desarrollar o implementar. Pudiera ser que uno o más de esos controles preventivos no fuera requerido de implementarse. Tenemos también esta definición del individuo calificado. Un individuo calificado es una persona con la educación, la capacitación, la experiencia o combinación de ellas necesarias para la fabricación, proceso, empaque o manejo de alimentos inocuos. Mientras que un individuo calificado en controles preventivos o PCQI es un individuo calificado que ha completado exitosamente la capacitación para el desarrollo y aplicación de los controles preventivos basados en el riesgo bajo el currículum estandarizado por parte de la FDA. Como mínimo, nuestras instalaciones deben tener al menos un individuo calificado en controles preventivos. Muy recomendable que tuviéramos más de un individuo calificado en controles preventivos si es que nuestra planta tiene pues un portafolio numeroso de productos, de procesos a llevar a cabo, la instalación es muy grande, muchos trabajadores, conveniente que tengamos más de un individuo calificado en controles preventivos. En cuanto al alimento listo para comer, que es una de las categorías de alimentos más retadores que podemos tener y manejar en términos de inocuidad, es un alimento que es consumido usualmente en su estado crudo, como pueden ser las frutas y vegetales o cualquier otro alimento, incluyendo alimentos procesados, para los cuales es razonablemente previsto que serán consumidos y sometidos a un proceso adicional por parte del consumidor, que minimizaría significativamente los peligros biológicos. Y en consecuencia, esta naturaleza de productos nos obliga a un mucho más robusto y efectivo sistema de gestión de inocuidad. De lo contrario, pues esta misma naturaleza del alimento listo para comer llevaría a que el consumidor estuviera expuesto a alimentos de inocuidad cuestionable y a que pudiera sufrir daño o enfermedad debido a que el alimento no fuera inocuo al momento del consumo. Esto implica una muchísimo mayor responsabilidad para los productores de alimentos que están en esta categoría.
Tenemos otro concepto también relevante, que es la validación de las etapas letales de los controles de proceso. A través de esta validación obtenemos y evaluamos evidencia técnica y científica de que una medida de control o combinación de ellas, o bien el plan de inocuidad en su totalidad, cuando se implementan adecuadamente, son capaces de controlar efectivamente los peligros identificados. Si tenemos controles en el proceso para la eliminación del peligro, como puede ser un killing step, una etapa letal en el proceso, sería indispensable llevar a cabo la validación de esa etapa del proceso a través de revisión e investigación documentada en artículos científicos, en artículos técnicos, a través de recomendaciones de expertos y especialistas, a través de recomendaciones de los proveedores, a través de pruebas de reto microbiano en laboratorios, en plantas piloto, incluso pruebas de reto microbiano en el proceso, para demostrar que el proceso es suficientemente efectivo para la eliminación del peligro potencial que pudiera estar asociado a ese alimento. Todavía encontramos muchas limitaciones en los procesos que tenemos establecidos, es que tenemos procesos que de muchos años vienen llevándose a cabo sin que necesariamente se hayan validado en alguna ocasión. Es como un acto de buena fe el pensar que el proceso es suficientemente efectivo para la eliminación del peligro, pero se carece de esa evidencia sustentada técnica científica para demostrar que el proceso realmente elimina el peligro potencial que pudiera estar asociado a ese alimento. Es quizás uno de los grandes áreas de oportunidad que tenemos todavía, la validación de las etapas letales del proceso. Tenemos una actividad también complementaria pero diferente, que es la verificación. Esta verificación es un elemento que se tomó de los sistemas de mejora continua. Es una herramienta sumamente valiosa para la mejora de nuestro sistema. A través de esta verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas de laboratorio, muestreos u otras evaluaciones adicionales al monitoreo para determinar si la medida de control o combinación de ellas se lleva a cabo conforme a lo que está planeado. Y establecer también a su vez la validez del plan de inocuidad. Es decir, ya hicimos el desarrollo del plan, ya lo tenemos documentado, lo que tenemos que asegurar a través de la verificación es que estemos llevando a cabo el plan de acuerdo a lo que está escrito, a lo que está previsto. Porque suele suceder también que tenemos bonitos planes de carpetas de nuestras oficinas y es un documento que poca aplicabilidad tiene. Hay que verificar que realmente ese documento tenga una aplicación, se esté llevando a la práctica y se esté llevando a la práctica conforme a lo que está documentado. El famoso principio de hacer lo que se dice y decir lo que se hace, pues aquí aplica directamente. Decíamos también que tenemos este plan de inocuidad alimentaria, que es el entregable de los controles preventivos. Este plan de inocuidad alimentaria, este documento o documentos que nos ayuden a tener una evidencia del sistema de controles preventivos. Decíamos, el sistema es la parte aplicada, ya la implementación, y el plan de inocuidad es la parte documental. Este plan de inocuidad nos ayuda a proporcionar una forma sistemática de identificar los peligros que deben ser controlados para prevenir o minimizar la probabilidad de enfermedad o daño en los consumidores. También contiene una recopilación de documentos escritos que describen las actividades para asegurar la inocuidad del alimento durante la fabricación, el procesamiento, el empaque o el manejo del producto. Aunque aquí lo hemos venido mencionando en singular, pudiera ser necesario el manejar la elaboración de varios planes de inocuidad. En ocasiones, el tipo de empresa, su portafolio de productos, el número de procesos que se maneja, obliga a manejar una gran cantidad de planes de inocuidad. Una empresa productora de aderezos y productos enlatados, 50 planes de inocuidad que tienen ellos elaborados, dada la diversidad tan amplia que tienen en cuanto a sus procesos, que si productos envasados en vidrio, en lata, que si son productos de baja acidez o productos ácidos, en fin, una enorme diversidad que tienen esta empresa, lo cual les obliga a tener una amplia cantidad de planes de inocuidad. Y decíamos entonces que los controles preventivos básicamente son de 4 tipos. Tenemos los controles preventivos de proceso, como pueden ser la cocción de un alimento o el paso del producto por un detector de metales, los controles preventivos de la cadena de suministros, los controles preventivos de alergenos y los controles preventivos de saneamiento para la prevención de la recontaminación del producto en nuestras instalaciones. Además de que si tenemos al menos un control preventivo establecido, tenemos que elaborar un plan de retiro de mercado. Y además tenemos que llevar a cabo la elaboración de procedimientos de soporte generados a través de los procedimientos de monitoreo o vigilancia que se llevan a cabo sobre los parámetros y valores. Entonces llevamos a cabo esta vigilancia
que es una secuencia planificada de mediciones u observaciones en el proceso, que a su vez generan registros de esa observación, de esa vigilancia. También de los procedimientos de acciones correctivas en caso de que ocurran desviaciones en el proceso, o de los procesos de verificación, los procedimientos de verificación que tenemos que llevar a cabo de forma establecida. Usualmente para la mayoría de los controles de procesos son 7 días posteriores a la generación de los registros. Tendríamos que hacer una verificación de esos registros, o bien de forma programada si es que son otro tipo de controles, como por ejemplo un reporte de validación de un punto crítico de control. En este caso, ese reporte de validación, pues a lo mejor se hace una verificación de forma anual. No se requiere una verificación cada 7 días ni cada 3 meses, porque no es un registro que se genere de forma habitual. Tampoco los reportes de calibración de los instrumentos de medición, que se pueden hacer de forma programada cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de la periodicidad que tengamos establecido en nuestro programa de calibración. Está referido a los peligros que pueden ocurrir de forma natural, como es el caso de las micotoxinas, que son generadas por el desarrollo de mohos en ciertos cereales, granos, condimentos, especias, incluso en el cacahuate. La presencia de alergenos en los alimentos, que son partículas proteicas del propio alimento que, en el caso de consumidores alérgicos, pues les genera esta reacción inmune muy exhaustiva, muy exagerada, por la confusión que tiene nuestro sistema inmune referente a la presencia de una proteína que la reconoce como algo potencialmente patogénico y se presenta esta reacción alergénica. Y en este caso, pues es propio del alimento la presencia de esa proteína alergénica. Tenemos también peligros que son introducidos de forma no intencional, como pueden ser algunos peligros de tipo medioambiental, los metales pesados, el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico, o presencia de algunos plaguicidas, como puede ser el caso del DDT, que tienen una altísima persistencia en el medio ambiente, que no se degradan. Algunos otros contaminantes de tipo ambiental, como los bifenilos policlorados o los furanos u otros más, que son contaminantes ambientales, producto de la actividad económica de industrias químicas, de mineras o de otro tipo, contaminan agua o suelos, el aire, y llegan posteriormente hacia los alimentos este tipo de contaminantes. Pudiéramos tener también productos agregados intencionalmente, que podrían introducirse a través de la adulteración económicamente motivada, o bien a través de sustancias químicas que utilizamos, pero que en ausencia de un control pudieran convertirse en un peligro. Nuevamente el tema de los plaguicidas. Los plaguicidas los utilizamos deliberadamente para la producción de los granos, de los cereales, de los frutos y vegetales, pero en caso de que no tengamos los controles desde campo, o más bien desde que el agricultor no tenga los controles en campo, pudieran introducirse estos plaguicidas más allá de los límites máximos de residuos permitidos y convertirse en un peligro. O bien algún aditivo que, si bien puede estar autorizado su uso, o algún agente de limpieza también, pero debido a alguna falta de control en nuestro proceso, se excede la concentración presente en el producto, en la línea, y se convierte a su vez en un peligro potencial en el alimento. En cuanto a la responsabilidad de la elaboración del plan de inocuidad, esta recae en el individuo calificado en controles preventivos, pues esta persona que va a ser el facilitador, el líder en el equipo de inocuidad para la elaboración del plan de inocuidad. Sin embargo, pues no es el llanero solitario, ni es cualquier superhéroe que podamos ver ahí en las películas de este género en el cine, sino que es un individuo que debe tener el respaldo, el apoyo, el cobijo de la organización y del equipo de inocuidad en primera instancia para poder llevar a cabo esta responsabilidad de forma correcta. Si este individuo calificado trabaja de forma aislada, de forma independiente a la organización, pues lo más seguro es que se llegue al documento, pero que este documento no sea aplicable, no sea efectivo, no sea apropiado para eliminar, reducir, controlar significativamente los peligros potenciales. Es muy importante este cobijo, este arropo y este apoyo que tenga el individuo calificado en controles preventivos para la elaboración del plan de inocuidad. La herramienta inicial, básica y fundamental es este análisis de peligros. Este análisis de peligros que debe tener un fuerte sustento técnico y científico. Debemos de consultar fuentes de información confiables, las guías de la FDA, páginas electrónicas confiables acerca del CDC, acerca del National Outbreak Reporting System, acerca de la USDA, de diferentes entidades, no solamente de Estados Unidos, también de Europa. Podemos utilizar recursos, publicaciones técnicas científicas, recomendaciones de los proveedores, para llegar a un análisis de peligros que sea lo más apropiado y conveniente a los peligros potenciales asociados a nuestro producto o proceso.
y de esta manera hacer el vínculo y determinar cuáles son los controles preventivos necesarios a implementar en nuestro proceso. Puede ser que estos controles preventivos ya estén en marcha, pero hay que documentarlo. Es algo que se sabe bien que puede ocurrir. Es a partir del 2017 cuando con mayor amplitud se empezó a trabajar en los controles preventivos, pero bueno, tenemos empresas de alimentos que tienen 50, 80, 100 años trabajando y ya tienen procesos súper establecidos. Lo que hay que hacer es documentar lo que ya se venía haciendo y generar la evidencia para demostrar que esos controles preventivos son efectivos para controlar, minimizar o reducir esos peligros potenciales. Decíamos también que tenemos que elaborar los procedimientos correspondientes de monitoreo, que son esa secuencia planificada de observaciones y mediciones en el proceso, establecer también procedimientos necesarios de acciones correctivas, de verificación. Solíamos en nuestros sistemas de gestión que no llevábamos a cabo la verificación, simplemente se generaban muchos registros muy útiles a la hora de las auditorías de certificación, pero no se hacía una verificación de esos registros, no se le daba una utilidad, no se elaboraban tendencias, no se trataban de identificar patrones o desviaciones, no se trabajaba en consecuencia de las desviaciones. Por eso lo valioso de la verificación para poder realmente darle una utilidad a toda esa información obtenida y también tener la evidencia de cumplimiento. Sí está en el papel de que se tiene que hacer, pero a la hora de la hora no se hace. Entonces es fundamental esta verificación. Además de, por supuesto, generar esta evidencia que es verificable, en este caso los registros y documentación. Además de los registros, puede ser necesario un montón de procedimientos, políticas, lineamientos, contratos, una serie de documentos adicionales a los registros que también tenemos que generar y trabajar en consecuencia de nuestros controles preventivos. ¿Qué ocurre con el alimento en ausencia de un control? Como pudiera ser esta exposición que puede sufrir el consumidor al consumo de un alimento no sometido a una etapa letal que eliminara el peligro. Entonces, en este caso, como sucede lo que veíamos en el caso del brote de Listeria monocytogenes en los quesos elaborados a partir de leche sin pasteurizar, básicamente hay un peligro asociado a esa materia prima que si no es eliminado a través de un control, como puede ser la pasteurización, el consumidor está expuesto a ese peligro. Es necesario que entendamos esta necesidad de tener estos controles implementados para la eliminación del peligro. Y la leche, pues, es un alimento hasta cierto punto sencillo de manejar. No hay una formulación tan compleja. Es hasta cierto punto algo bastante manejable. Sin embargo, tenemos alimentos que son mucho más complejos en cuanto a ingredientes, en cuanto a cadena de suministros, en cuanto a los peligros que pueden venir asociados a ello. Algo que tenemos que entender es esos peligros potenciales que pueden venir asociados a la materia prima o al ingrediente que va a ser sometido al proceso y cuáles serán los controles necesarios a implementar para la eliminación de ese peligro. Otro aspecto a entender es cómo conducir un análisis de peligros y desarrollar un plan de inocuidad para los productos que vamos a manejar. Una vez que identificamos peligros potenciales, ya sean físicos, químicos o biológicos, podemos vincularlos más fácilmente y de mejor manera con los controles preventivos a implementar en nuestro proceso. Otro aspecto a entender es cómo identificar y aplicar los componentes de apoyo en el sistema de gestión de nuestro plan, acerca del monitoreo, acerca de los procedimientos de acciones correctivas y acerca de los procedimientos de verificación. No quiero decir que sea algo difícil, pero sí se requiere un equipo de trabajo que le eche montón a esta misión, a este objetivo de la elaboración del plan de inocuidad. Una sola persona, por muy capaz que sea, pues resulta complicado que pueda sacar adelante una encomienda como esta si no se lleva a cabo en equipo este desarrollo del plan de inocuidad. Otro aspecto importante, bueno, pues entender cómo determinar las medidas de control para los peligros potenciales asociados al producto proceso, de manera que se pueda aplicar el control al peligro identificado en el análisis. Si nosotros identificamos que, por ejemplo, mi producto lleva huevo en la formulación, bueno, ¿qué controles está siendo sometido ese huevo para la eliminación del peligro salmonela que es potencial a ese ingrediente que voy a utilizar en mi producto, en mi formulación? Se han presentado brotes de enfermedad o retiros de producto asociados a la lecitina de soya contaminada con salmonela. La lecitina de soya es un ingrediente funcional muy valioso, muy importante en muchos alimentos que pues va en una bajísima proporción en la fórmula, pero es fundamental usarlo.
perder de vista que esa lecitina de soya puede estar asociada a un peligro, como puede ser la salmonela, o que la lecitina de soya es un alergeno alimentario, debe ser considerado un peligro químico, puede ponernos expuestos a una situación donde no estemos controlando esos peligros y que nuestros consumidores sufran algún daño, enfermedad o muerte a consecuencia de la ingesta de ese alimento donde no se controlaron esos peligros. Otro aspecto a entender es los requisitos acerca de los registros asociados al plan de inocuidad, registros que son de tipo obligatorio, como el análisis de peligros, la determinación de los controles preventivos, los procedimientos de monitoreo, verificación, acciones correctivas, registros que son obligatorios, el reporte de validación si es que aplica, y tenemos otros documentos de tipo soporte, como lo hemos comentado, acerca de los 5 pasos preliminares del desarrollo de los controles preventivos, el diagrama de flujo, la verificación, la descripción del producto, los consumidores, la formulación, en fin, todo esto que tenemos que describir, que pueden ser documentos complementarios, no necesariamente obligatorios. En cuanto a las inspecciones que lleva a cabo la FDA de forma regular, año con año, elabora un reporte acerca del cumplimiento que se tienen con respecto a los controles preventivos. Este es el resumen del cumplimiento, digamos, general que han tenido en estas inspecciones las empresas que han sido inspeccionadas por parte de la FDA, donde nos habla de que el cumplimiento en el 2020 fue de un 91%, del 2021 del 89%, 2022 hay un 93% de cumplimiento en cuanto a la elaboración de un plan de inocuidad documentado, y en lo general un 93% del 2017 a la fecha. En muchas empresas se ha venido posponiendo un tanto el trabajar sobre ello. Sin embargo, bueno, pues qué bueno que la FDA tiene esta buena estadística de este cumplimiento que tienen las empresas hasta el día de hoy. Ya si lo vemos por tipo de control preventivo, el cumplimiento en el 2022, vemos que la identificación de los peligros es el aspecto donde más margen de cumplimiento todavía existe. Básicamente 79% de las empresas tienen una correcta identificación de los peligros en su análisis y el 21% no. Este segundo que viene acá de abajo para arriba es la identificación de los controles preventivos. El 24% de las empresas no identificaron correctamente los controles preventivos. Y ya ahora sí viene el desglose de cada uno de los controles preventivos. Donde se tiene mayor margen es en los controles de saneamiento, donde el 18% de las empresas no ha establecido un correcto control de saneamiento. Si lo vemos el desglose ya un poco más específico, estos son precisamente los controles preventivos de saneamiento, los procedimientos adecuados. Aparentemente el 94% de las empresas sí llegó a determinar los procedimientos adecuados, llevó a cabo los procedimientos de monitoreo, acciones correctivas y verificación. Entonces, eso en cuanto a controles preventivos de saneamiento, mayor al 94% en teoría, lo cual no hace mucho sentido con lo que previamente nos decía aquí la FDA, que son precisamente en los controles de saneamiento donde más nivel o mayor porcentaje de incumplimiento observaban ellos en sus inspecciones. En el caso de los controles de proceso, aquí sí los controles correctamente identificados, solamente 2% de las empresas no están identificando correctamente los controles de proceso, 1% de las empresas, estos en Estados Unidos, no están llevando a cabo la validación, no han llevado a cabo la validación de los controles de proceso. Monitoreo, verificación y acciones correctivas tienen un porcentaje de incumplimiento similar. Y para el caso de los controles de alergenos, donde estos alergenos son la principal causa de retiros de mercado en Estados Unidos, hasta un 9% de las empresas no lleva a cabo correctamente los procedimientos de monitoreo de acuerdo a las inspecciones de la FDA. Ya llegando a nuestros factores críticos de éxito, decíamos uno de ellos es el enfoque. El enfoque de la empresa, no nada más del individuo calificado en controles preventivos. En ocasiones sucede que pues ya le vamos a pagar el curso de controles preventivos a nuestro individuo calificado, le damos los 3 días para que esté presente en el curso, con toda la expectativa de que esta persona llegue y desarrolle el plan de inocuidad. Sin embargo, no es un esfuerzo individual, no es un esfuerzo de una sola persona quien va a poder sacar este objetivo adelante. Requerimos que la empresa tenga este enfoque en cuanto a la inocuidad. Usualmente este enfoque llega ya con las presiones de la FDA o de los compradores, el programa de verificación de proveedores extranjeros, donde el importador está obligado a verificar que los proveedores en México y en cualquier otro país del mundo tengan cumplimiento con los lineamientos de inocuidad, con las leyes de inocuidad, pues ha sido una maniobra muy exitosa para la FDA porque ha obligado a los importadores de alimentos a asegurar que sus proveedores en México, en cualquier otro país del mundo, tengan cumplimiento con respecto a las leyes de inocuidad.
y suelen ser estos factores los que le dan mucho más aceleración a la implementación de los controles preventivos, porque si no, de repente nos quedamos durmiendo el sueño de los justos y pues hasta que no me lo exijan no me pongo a trabajar en ello. La idea es tener una preparación continua, constante, que independientemente que tengamos este requerimiento por parte de la ley o por parte de los compradores, sea algo que trabajemos con mucha anticipación, con buena planeación, con involucramiento de las partes interesadas, para que tengamos mucha mayor probabilidad de éxito. Se requieren objetivos claros, se requiere entendimiento, se requiere comprensión y se requiere lo que decíamos enfoque, porque lo vemos desde los cursos. Hay muchas empresas que le pagan el curso a sus colaboradores y a la hora de la hora el colaborador no puede estar en el curso o está a ratitos porque ya lo llamaron a no sé cuántas juntas, tiene que atender no sé qué tantas actividades en la planta. Y bueno, pues no puede existir ese enfoque, esa atención, esa concentración. Sí se requiere pues una concentración para el desarrollo del plan de inocuidad, para la implementación, el debido enfoque, un objetivo bien establecido. Si bien el plan de inocuidad pues nos habla de estos elementos que debe de tener, no nos habla acerca de una planeación típica que también es necesario considerar, desde saber quién va a estar involucrado, cuáles son las responsabilidades, cuál es el presupuesto con el que se cuenta, los tiempos en que se tiene que llevar a cabo, los recursos que se necesitan y se requieren. También es importante que en nuestra planeación consideramos todos estos factores para una correcta implementación. Primero desarrollo del plan de inocuidad y luego la implementación. Decíamos también acerca del trabajo en equipo, que es fundamental, que nuestro responsable de inocuidad, nuestro individuo calificado en controles preventivos, haga equipo, que no sea, como lo comentábamos, el llanero solitario o Robinson Crusoe en el océano de cosas que sucedan en la empresa, sino que realmente sea una persona que colabore, que trabaje en equipo, que pueda influir, que tenga liderazgo para poder llevar a cabo el desarrollo del plan de inocuidad y la implementación, que haya una retroalimentación y comunicación directa con las partes interesadas. Hemos comentado que en el caso de este plan de inocuidad, pues implica el tocar muchas áreas de la empresa que hasta ahora quizás no tenían la menor noción de la inocuidad, como el área de compras, el área de ventas, el área de investigación y desarrollo, que usualmente pues eran áreas que no estaban pues demasiado involucradas, incluso community manager y demás, que nos permiten tener esta comunicación y retroalimentación también con los clientes. Bueno, pues se requiere este involucramiento de todas estas áreas para tener mayor efectividad en nuestros controles preventivos. Una comunicación que no sea cada 2-3 años, sino que la podamos darle una continuidad con debida atención, con el debido respaldo de parte de la dirección, para que las personas tengan el tiempo y los espacios necesarios para llevar a cabo la elaboración del plan, que haya la participación activa, la participación propositiva de las personas dentro del equipo de inocuidad y que luego esto lo hagan extensivo al resto de la empresa, que haya un entendimiento claro de los objetivos, de lo que hay que hacer y luego ver cómo se va a aterrizar, porque algo que nos dicen las leyes es muchos qués, pero muchas veces no nos dicen los cómo. Entonces aquí también la idea es poder determinar los cómo a través de este trabajo en equipo que estamos llevando a cabo con nuestros colegas en la empresa. El tener una metodología de mejora continua dentro de nuestro propio trabajo en equipo, donde le demos el peso necesario a la planeación, el peso necesario y suficiente. Tampoco nos vamos a pasar el tiempo planeando únicamente sin llevar a la ejecución o a la práctica. Sin embargo, muchas empresas lo que hacen es directamente se van a la parte práctica, a la parte aplicada y omiten la planeación, lo cual también es un grave error. Muy importante el tema de la planeación, que nos demos el tiempo, que nos demos el espacio para hacer esta planeación. En esta misma planeación resulta cómo vamos a llevar a cabo la ejecución, la aplicación, la puesta en marcha, que tengamos también la verificación de nuestro sistema de trabajo y el actuar para la mejora. Este tema de la mejora continua aplica también para estos aspectos del desarrollo de nuestro plan de inocuidad. Otro factor clave de éxito es buscar estas áreas de intersección en nuestras operaciones, donde no nada más la prioridad la tenga el sistema de producción, el producir mucho, el vender mucho, es el objetivo único de la empresa. Si eso ocurre, pierde peso todos estos otros aspectos fundamentales, como la parte de cumplimiento regulatorio, que es el caso del aspecto de inocuidad. Entonces, buscar estas intersecciones. Aquí estoy poniendo en cuanto a inocuidad, producción, estrategias de negocio, pero hay otros muchos aspectos que debiera haber esta intersección.
Hay un libro fantástico que se llama Empresas que Perduran, donde hablan, por ejemplo, acerca de la disyuntiva de la o somos buenos para producir o somos buenos sin inocuidad, por poner un ejemplo. Las empresas realmente exitosas no están en esa disyuntiva de soy bueno para algo o para otra cosa, sino que soy bueno para producir y soy bueno en inocuidad y soy bueno para vender mi producto porque cumple ampliamente las expectativas de los clientes y soy bueno en la logística. Es una serie de agregados más que decir soy bueno solamente para una cosa. Aquí es importante este aspecto del y. Soy bueno para producir y además estoy produciendo con la inocuidad requerida. Además, soy bueno para cumplir con mis estrategias de negocios, para ser una empresa rentable, para ser una empresa que está en la predilección de los clientes porque está entregando un producto que es satisfactorio para ellos. Muy importante estas Is en lugar de las Os. Produzco con inocuidad, con los objetivos que tengo para venta, para rentabilidad. También otro aspecto importante es el mantener nuestros planes simples. Esto se puede prestar muy fácilmente a que se vuelva complejo en la elaboración del plan y la implementación. Debemos de buscar, tanto como sea posible, la simplicidad desde el diseño propio del plan. Cuando empezamos a trabajar, sí puede uno perderse fácilmente en la elaboración de los planes, entonces sí, siempre tener en mente este propósito de mantenerlo simple. Y el mantenerlo simple hace que la implementación se vuelva rápida y fácil, como lo tenemos acá en la ilustración de la derecha. Mantener una implementación donde la inocuidad se vuelva parte de la forma de hacer las cosas, se vuelva parte del sistema de producción, que no sea algo por separado, algo ajeno a la producción, sino que ya es parte del sistema de gestión de la producción, de la calidad misma. La inocuidad se inserta en estos sistemas y se vuelve parte de la forma de hacer las cosas. No tendría que ser una cosa por separado o una cosa que tuviera que tener pues un enfoque diferente o contrapuesto a lo que ya se hace, sino que tenemos que buscar esta integración con lo que ya tenemos. Dicen que hay personas que buscan un problema cada solución, pues debemos ser personas que llevemos soluciones para cada problema identificado. No tener miedo a los problemas simplemente son formas de mejorar, una excelente oportunidad de mejora. Seguir los lineamientos, las guías que ya tenemos disponibles para consulta, para llevar a cabo el desarrollo de nuestros planes. Un documento importante es estos acerca de los controles preventivos de alimentos de consumo humano. Tiene 16 capítulos que se revisan con todo detalle, los controles preventivos, el análisis de peligros, el plan de retiro de mercado, el aspecto regulatorio. Y también tenemos una serie de 6 apéndices donde vienen plantillas necesarias para la elaboración del plan de inocuidad. Viene un ejemplo didáctico acerca de la elaboración del plan de inocuidad. Entonces no tenemos que inventar el hilo negro ni el agua tibia. Buena parte de todo el guión que tenemos que seguir para la elaboración de nuestro plan de inocuidad ya está documentado, ya sea que sea aquí en el manual del participante del curso de controles preventivos, o la FDA también ha generado una serie de guías del Hazard Analysis y las guías para la industria, donde tenemos un montón de información valiosa para la elaboración de nuestro plan de inocuidad, cómo llevar a cabo el análisis de peligros potenciales, controles preventivos, la aplicación de los controles preventivos y los componentes de apoyo, el uso de tratamientos térmicos. En esta guía de la FDA, el Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Human Food. Entonces hay ya una serie de documentos que nos dan una guía muy clara acerca de dónde encontrar la información requerida para este propósito. Hagamos uso de ella para facilitar desarrollo de nuestros planes. Y otros aspectos claves para el éxito es el aspecto de competencias suaves, le dicen en cuanto al responsable del desarrollo, en este caso el individuo calificado en controles preventivos, que tenga competencias referentes a liderazgo, que tenga competencias referentes a negociación, a solución de conflictos, a empatía. No será fácil llegar y conversar con compañeros y colegas en la empresa del área de compras, de investigación y desarrollo, de logística. Cada uno de ellos ya tiene objetivos definidos, establecidos, que pues son fundamentales en sus áreas darle cumplimiento. Y lo que sí es que hay que llegar y platicar con ellos de una forma muy abierta, muy honesta, muy clara, acerca de que este aspecto también es fundamental de darle cumplimiento y que tenemos que ver la forma en que todos juntos logremos alcanzar ese objetivo. Sí, desarrollar estas competencias de la escucha empática, de la negociación, de la solución de conflictos, del liderazgo, para poder tener una mejor oportunidad de una correcta desarrollo del plan de inocuidad y posterior implementación en el sistema. Preguntas frecuentes. 5 factores de éxito para la implementación de FSPCA.
Dependiendo de qué producto cárnico, si se trata de productos, digamos, el deshuese, las piezas de la carne tal cual, aplicaría el HACCP que está establecido por parte de la USDA. Y si se trata de algún alimento que ya ha sometido a un procesamiento, un embutido, una carne ya sometida a un curado o demás, ahí ya aplica los controles preventivos, pero sí tendríamos que ver qué tipo de producto cárnico, si es un alimento listo para comer, que hay muchos productos cárnicos que ya son de este tipo de alimento listo para comer, entonces ahí les aplicaría los controles preventivos. Si no, pues les aplicaría la reglamentación de la USDA en cuanto al desarrollo de un plan HACCP para pollo y carne crudo que van a ser exportados a Estados Unidos. Es un solo manual para todos los giros alimenticios, sin embargo, evidentemente hay una categorización de cada tipo de alimento y hay cuestiones muy específicas para cada tipo de alimentos, por eso la necesidad del análisis de peligros y después la determinación de los puntos críticos de control. Es un solo manual, pero luego ese manual o esa guía pues lo tenemos que customizar referente al tipo de producto o proceso que manejemos en nuestra instalación. También, si van a ser exportados a Estados Unidos con fines de comercialización, también tienen que darle cumplimiento a los controles preventivos. Varios aspectos a cumplir, desde los temas, por ejemplo, del plomo en chile molido, el tema de salmonela en muchos de los chiles, cuál será el sistema de empacado, envasado, cómo puede condicionar esto la presencia de ciertos patógenos en el alimento, las micotoxinas que también pueden estar presentes en varios de los ingredientes que se manejan. También, si van a ser comercializados en Estados Unidos, tienen que darle cumplimiento a los controles preventivos y hacer su análisis de peligros específico para estos grupos de productos. En las guías viene una serie de categorías de alimentos, incluyendo dulces y chocolates, y vienen los peligros potenciales asociados a los dulces y chocolates, tanto de tipo biológico como de tipo físico, como de tipo químico. No porque lo veamos como alimentos inofensivos o alimentos que no son susceptibles a deterioro acelerado de los microorganismos de sus productos, es que estén exentos de peligros. Prácticamente cualquier alimento puede estar expuesto a algún peligro potencial y es a través del análisis de peligros como determinamos cuáles son esos peligros. Entonces sí, muy conveniente que se haga el análisis de peligros, el desarrollo del plan de inocuidad